En la Universidad de Granada, autor de libros como para entender. Muy bien. Muy bien. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí para hablar sobre la evolución de los medios de comunicación y estamos con dos expertos en medios de comunicación. Contamos con la presencia de José Carreño, es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, tiene una maestría en Ley Pública Internacional por la Real Universidad de Leiden y tiene estudios de doctorado en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra en España. Fue director del Departamento de Comunicación, coordinador del área de periodismo y director de la División de Estudios Profesionales de la Universidad Iberoamericana. Es autor de libros como Para entender los medios de comunicación y coautor de La opinión pública en la transformación del Estado mexicano. Ha sido subdirector de los periódicos La Jornada y El Universal y director de El Nacional. Actualmente es el director del Fondo de Cultura Económica y escribe para El Universal y además conduce Agenda Pública en Foro TV. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. También contamos con la presencia de Humberto Musacchio. Ejerce el periodismo desde 1969, fue jefe de las secciones culturales de El Universal y Uno más Uno y jefe de redacción de este último diario. Subdirector de La Jornada, director de Comala, suplemento cultural de El Financiero y director de las revistas Kiosco y Mira. Es autor de libros de crónicas, Ciudad Quebrada, Hojas de Tiempo y Urbe Fugitiva. También es autor de diccionarios enciclopédicas de los estados de México, Nayarit, Guanajuato y el Distrito Federal, de Quién es quién en la política mexicana y de Una historia gráfica del periodismo mexicano. Es coautor de México 2006, Manual de Lectores y Electores, y actualmente escribe en el diario Excelsior y conduce en Radio Red el programa La República de las Letras. Muchas gracias por estar aquí. ¿Empiezo? Pues lo que nos atañe es hablar de la evolución de los medios de comunicación desde el 68 y hasta la fecha. Sabemos que el 68 fue una fecha que, digamos, fue un impulsor de muchos cambios en el área política, las reformas electorales, la reducción de la edad para votar, la reducción de la edad para ser diputados y senadores, pero en los medios de comunicación, así como en muchos otros campos, ¿cuáles fueron esas transformaciones y cuál fue el papel de los medios de comunicación aparte en el mismo año, en 1968? Bueno, si me permites, yo voy a hacer referencia a lo que era la prensa del 68 y creo que Pepe tiene material de sobra para criticar este texto y para contradecirme. Empiezo por señalar que no hay libertades absolutas y que la libertad de prensa siempre está condicionada, entre otros factores, por el tiempo y lugar en que se ejerce, por las ideas y los prejuicios dominantes, por los conflictos sociales y los intereses económicos y políticos. En ese marco, me atrevo a decir que hoy gozamos, no sin problemas, de una amplia libertad de expresión, pues lo que unos callan o deforman por interés o convicción, otros lo dicen verazmente y con todas sus letras. Ya no existen los tres temas tabú a los que se refería don José Pagés Yergo, temas que eran el presidente de la República, el Ejército y la Virgencita de Guadalupe. Hoy podemos abordar crítica y responsablemente esos asuntos y cualesquiera otros de interés público. Pero no ha sido fácil ni rectilíneo el trayecto que hemos recorrido en las recientes 5 décadas. Para evaluar lo avanzado, cabe recordar lo que era nuestro oficio en los años 60. Lo describía muy bien un hombre que en toda su vida profesional llevó el ejercicio de la libertad de prensa hasta el límite permitido por el poder y frecuentemente más lejos. Me refiero al citado José Pagés Yergo, director fundador de la revista Siempre, quien decía en 1966 a un grupo de jóvenes egresados de la carrera de periodismo: me pregunto qué ejemplo valedero puedo invocar
y qué enseñanzas elevadas podría dictar, cuando ni las manos ni las conciencias de mi generación están limpias, porque hemos doblado las espaldas y hemos hincado las rodillas ante el altar donde presiden los signos más reverenciados de nuestro tiempo. Allí donde el poder y el dinero se levantaron en símbolo para ocupar el lugar de Jesucristo, porque hemos claudicado de la dignidad en beneficio de satisfacciones primitivas y porque nos hemos hecho insensibles al dolor del pueblo, en cuyo nombre pretendemos ejercitar un derecho del que no somos dignos del todo. Oscilamos entre el halago abyecto y la censura irresponsable. Hasta ahí la cita. Quien se asome a la prensa de hace medio siglo hallará muchas y muy diversas comprobaciones de lo dicho por el viejo maestro. Al salir de Televisa, Jacobo Zabludovsky, quien hace 50 años conducía un noticiero que invariablemente presentaba a los estudiantes como delincuentes, declaró a La Jornada que entonces no se podía informar de todo porque de la presidencia de la República llegaban la petición, la orden para influir en determinadas informaciones. Para ilustrar los extremos a los que llegaba la injerencia oficial, Zabludovsky narró que el presidente Gustavo Díaz Ordaz le reclamó telefónicamente que el 3 de octubre de 68 apareciera ante las cámaras de luto. Era un caso de evidente paranoia, pues Zabludovsky siempre salía a cuadro con corbata negra. En pleno movimiento, La Cultura en México, el suplemento cultural de siempre que dirigía Fernando Benítez, desentonó del lamentable coro periodístico de aquellos días. En esas páginas, Carlos Monsiváis escribió de las excrescencias de la prensa de 68. Lo cito: pocas veces se había visto en México una utilización tan multánime y unánime de la calumnia, la invención, la deformación imperial de los hechos. Los estudiantes eran los villanos, los malditos de esa serie de episodios. Su acción era perversa, antinacional, nefanda y pecaminosa. Los editoriales abundaron en el estilo peyorativo de quien sabe que si no tiene la razón, por lo menos posee, y portentosamente, la fuerza. No hubo, del viernes 26 al martes 30 de julio, ninguna actitud digna o sensata. Nadie apeló a la legalidad. Ningún periodista quiso enterarse de la existencia de una constitución política que desautorizaba los desmanes, motines y provocaciones de los granaderos y el ejército. Ningún reportero decidió como su deber mostrar las pruebas, por otra parte múltiples, de que no existía conjura alguna, de que los estudiantes no estaban armados, de que contra ellos se había ejercido la ilegalidad, la provocación y la virulencia física. Incapaces de informar críticamente, incapaces siquiera de informar, los periódicos de México, y durante 5 días de viernes a martes no hubo excepciones, contribuyeron al lujo y la magnificencia de la represión de julio, al mostrar las variedades del silencio, la serie infinita de gamas en que puede distribuirse tipográficamente la corrupción. Es obvio que el ocultamiento informativo y el falseamiento de los hechos, más que resultado de la censura directa, eran producto de la autocensura, explícitamente recomendada por Gustavo Díaz Ordaz, quien ya en 1966, durante la comida llamada de la libertad de prensa, cosa que pongo entre comillas, decía a dueños y directores de medios que debían, antes de dar una noticia a la publicidad, pensar siempre si sirve o no a la verdad, si ayuda a la concordia de los mexicanos o aumenta sus rencores, si tiende a resolver problemas o a agravarlos, si contribuye a la urgente necesidad de la paz o a desatar violencia. En suma, les estaba indicando que debían ejercer de manera cotidiana y sistemática la autocensura, ni más ni menos. Por supuesto, aquel megalómano ignoraba la vieja divisa periodística de que las buenas noticias no son noticias. Pedía, otra vez lo cito, que no sepamos nada más en México de los desórdenes y de los crímenes, que sepamos, al lado de esas informaciones dolorosas, de las luminosas, de los aciertos, de las realizaciones, de los pasos dados en el sendero del progreso. Díaz Ordaz quería no periodismo, sino propaganda. Por eso, cuando Contenido publicó un reportaje que exhibía las lacras del PRI, la revista, que ya había sido enviada a los suscriptores,
No pudo llegar a los puestos de periódicos porque el gobierno consideró inaceptable lo que decía. Más drástico fue el zarpazo contra el Diario de México, que dejó de publicarse por el resto del sexenio debido a que el 23 de junio de 1966, por un descuido, salieron cambiados los pies de 2 fotos de la página 3. En una aparecía el presidium de una convención de gasolineros bajo un enorme retrato del presidente Díaz Ordaz y en la otra un par de changos. La primera salió con el pie de la otra que decía: se enriquece el zoológico. En la presente gráfica aparecen algunos de los nuevos ejemplares adquiridos por las autoridades para divertimento de los capitalinos. Igualmente, una y otra vez se trató de impedir la salida de la revista política de Manuel Marcué Pardiñas, quien a lo largo de los años 60 denunció sin descanso los innumerables atropellos que incluían, lo decía él, sobornos, coacciones, amenazas, bloqueos económicos, negativas para obtener el papel mediante su pago, inquisiciones policíacas, amedrentamiento pertinaz de los colaboradores, escritores, editorialistas y de los trabajadores de talleres. Hasta ahí la cita. Ese cúmulo de canalladas obligó a cerrar la revista, cuyo último número, correspondiente a diciembre de 1967, circuló a principios de 68. Pero ni eso le bastó al sátrapa. Por supuesto, a Díaz Ordaz. En los primeros días del movimiento, Marcué Pardiñas fue detenido, vejado, torturado y conducido a la prisión de Lecumberri, donde pasó casi 3 años. Los medios de comunicación, habituados a caminar de espaldas al país, durante el movimiento de 68 chocaron con la sociedad. La televisión era, y en buena medida todavía es, mera caja de resonancia del poder. La radio entonces no tenía mayor importancia, entre otras cosas por una legislación que venía de los años 30, pero sus pocos espacios informativos se ciñeron también al interés político del gobierno. Con los medios escritos ocurrió lo mismo. No casualmente, cada vez que las manifestaciones pasaban frente a la sede de Excelsior o del Universal, el coro de la muchedumbre repetía insistente: prensa vendida, prensa vendida. Tal mala fama tenía el gremio periodístico que una de las marchas que en lugar de ir al Zócalo por Madero tomó 5 de mayo, al pasar por la esquina de Filomeno Mata, donde está el Club de Periodistas, recibió aplausos desde un balcón que ocupaban miembros de la Asociación Mexicana de Periodistas. Ahí, Renato Leduc, Edmundo Jardón, Rosendo Gómez Lorenzo, José Luis Parra, Antonio Caram y creo que también Alberto Domingo y Luis Suárez, quizá también José Natividad Rosales, ya no recuerdo, desplegaron una manta que decía: no todos somos prensa vendida. La aclaración valía la pena. El movimiento fue la prueba de fuego para El Día, el gran periódico de los años 60, y salió reprobado, pese a que en sus páginas se publicó la mayor parte de los desplegados, y fue ahí donde el movimiento tuvo su mejor reflejo. La razón es que al final su director no tuvo más opción que la ignominia de acatar las órdenes gubernamentales, y ahí liquidó la credibilidad de ese diario que, vale insistir, fue el mejor de México en aquella década, el que ofrecía amplia información sindical, que daba un generoso espacio a la cultura y que hacía un seguimiento riguroso de lo que sucedía en el extranjero, gracias a la excelente sección internacional que dirigía un tal José Carreño Carlón, a quien aquí tenemos. Contra lo que se dice, Excelsior no fue un periódico que simpatizara con el movimiento de 68. Julio Scherer asumió la dirección en agosto de ese año, pero la organización interna se mantendría mucho tiempo en manos de periodistas formados por la generación de los hermanos Borrego, propagandistas del nazismo, oficiantes de un anticomunismo feroz, caracterizados por una repulsa zoológica hacia toda protesta popular y siempre dispuestos a ver y presentar la información con las antiparras del macartismo. Por lo demás, Scherer siempre vio con desconfianza cualquier cosa que oliera a comunismo. Tuvieron que pasar varios años para que en las páginas editoriales del Excelsior que él dirigió apareciera como firmante algún marxista y, por supuesto, ahí no dio cabida a nadie que perteneciera al Partido Comunista Mexicano. 2 años antes, Scherer fue ciego y sordo ante el movimiento estudiantil de 1966,
que desató el proceso de reforma universitaria que encabezó don Javier Barrosierra, el rector de la Dignidad, hay que decirlo. Lo ocurrido en la UNAM en aquel año es un antecedente insoslayable del movimiento de 68 que tampoco entendió el periodista Julio Scherer. El resto de la prensa actuó en 68 de manera vergonzosa, con frecuencia censurando el trabajo de sus reporteros. Destacaron en aquella sucia tarea dos diarios, El Heraldo y El Sol de México, cotidianos que fueron los dos primeros en aparecer a color, ambos nacidos en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz y bajo su padrinazgo. Del servilismo extremo al que llegaron algunos directores en aquellos días, es muestra elocuentísima la carta que en septiembre dirigió al presidente Díaz Ordaz, el dueño y director del Heraldo, Gabriel Alarcón, quien ahí dice: por muchos lados se nos ha criticado nuestra parcialidad y entreguismo, pero le ratifico a usted que hemos sido, somos y seremos díazordacistas, escribe con dos palabras díazordacistas, y agradecidos, leales y sinceros con usted. Sin embargo, mucho le agradeceremos si usted personalmente cree que nos hemos equivocado. Por favor, nos lo haga saber. Señor presidente, nos sentimos en un cuarto oscuro y solamente usted nos puede dar la luz que necesitamos y señalarnos el camino a seguir. Cualquiera diría que tanta abyección no podía ser igualada. Sin embargo, en junio del año siguiente, en la comida del Día de la Libertad de Prensa, Martín Luis Guzmán, extraordinario escritor mexicano, hay que decirlo y hay que reconocerlo siempre, que era entonces director del semanario Tiempo, en nombre de los dueños y directores de publicaciones periódicas, dijo: la conducta general de la prensa de México ha venido respondiendo positivamente a las normas y deberes codificados por el señor presidente de la República. Más adelante, Guzmán hizo un retrato del comportamiento de la prensa en 68 y dirigiéndose a Díaz Ordaz, presunto codificador de la conducta periodística, expresó: lo felicitamos a usted, señor, y si efectivamente en algo fallamos a esa hora, lo lamentamos sin la menor reserva. Se refería a la actuación de la prensa en 68. Otra muestra elocuente de las miserias de aquel periodismo está en el tratamiento que al día siguiente de la matanza recibió lo ocurrido el 2 de octubre en Tlatelolco, especialmente en las cabezas que iban de lo timorato a lo francamente difamatorio, pues ningún periódico condenó el asesinato masivo. Recio combate al dispersar el ejército un mitin de huelguistas, cabeceó Excelsior, sin aclarar que el recio combate era de policías y paramilitares contra una multitud inerme. Criminal provocación en el mitin de Tlatelolco causó sangriento zafarrancho, dijo El Día, sin señalar quiénes fueron los provocadores. Manos extrañas se empeñan en desprestigiar a México, sentenció el archirreaccionario El Sol de México. Y otro periódico cabeceó: durante varias horas, terroristas y soldados sostuvieron rudo combate. Ese fue un invento del Universal. Novedades escribió a 8 columnas sin presentar una sola prueba de la existencia de francotiradores, balacera entre francotiradores y el ejército en Ciudad Tlatelolco. Y El Heraldo, lógicamente que se llevaba siempre las palmas, diario de ultraderecha, llevaba como cabeza: francotiradores dispararon contra el ejército, el general Toledo lesionado. El general Toledo era el general que encabezó a las tropas que entraron en la Universidad de Tabasco, en la Universidad de Morelia y luego aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Era el general universitario. Esa era la prensa mexicana en 1968, la que dejaba ver a las claras cómo eran sus dueños y directores. Pero curiosamente, si en 1968 tocó fondo el sometimiento, a partir de ahí empezaría a forjarse una nueva conciencia entre los periodistas mexicanos, entre los cuales había sobrevivientes de Tlatelolco, todos ellos profesionales empeñados en dignificar su actividad. Las estaciones de este tránsito han sido numerosas y la evolución desesperadamente lenta, con retrocesos ocasionados por la arbitrariedad del poder y aún por nuestra incapacidad para levantar casas bien construidas,
capaces tanto de soportar la agresión de autoridades despóticas como de mantener a raya el individualismo y la ambición mezquina. Pese a todo, avanzamos, pero es lamentable que el grueso de los periodistas, sin órganos colegiados, sin la cohesión que da un sindicalismo fuerte, hayamos retrocedido en otro aspecto, el de la propiedad de los medios en que trabajamos. Desaparecieron las cooperativas que editaban la prensa, Excelsior y El Día. Se traicionó el carácter comunitario de 1+1 y por otra parte el neoliberalismo de Ernesto Zedillo lo llevó a ordenar la extinción del Nacional, lo que su directora Enriqueta Cabrera acató lacayunamente para acabar con la fuente de trabajo de 300 compañeros, es decir, del medio de vida de 300 familias, precisamente cuando ese periódico vivía sus mejores momentos después de que lo dirigió Pepe Carreño. Laboral y organizativamente, los periodistas no vivimos un buen momento, ni el periodismo se halla en el cenit. Los procesos computarizados han generado desempleo, la desaparición de numerosas categorías de trabajo y una sensible baja en la calidad y el acabado de los periódicos. Ya voy a acabar. Vivimos los periodistas atenazados por numerosos problemas laborales, jurídicos y técnicos. Sin embargo, hoy tenemos una libertad de expresión impensable hasta hace muy pocos años. El hecho de que muchos medios prefieran no emplear esa libertad para beneficio de lectores y auditorios no la hace menos importante, aunque está pendiente una legislación que contribuya a democratizar la comunicación de masas en beneficio de la sociedad. Y agrego que hace falta también que se adopten las medidas necesarias para que los periodistas dejemos de ser el blanco fácil de toda clase de delincuentes e incluso de policías. Mientras eso ocurre, habrá que defender y ampliar los espacios conquistados porque no hay libertades irreversibles. Cada día hay que defender lo ganado. En eso estamos. Gracias. Muchas gracias, Humberto. Digo, escuchándote y me pone a pensar cómo hace algunos años varios medios, después de la actuación de Peña en la Ibero, sacaron el mismo titular, éxito de Peña en la Ibero, pese a intento orquestado de boicot, lo cual nos habla de cuánto en alguna parte de la prensa se ha modificado, ¿no?, ese mismo comportamiento, digamos, lamentable. José, por favor. Pues creo que ya lo dijo todo Humberto Musacchio. Creo que se pasó un poco en sus consideraciones amistosas al de La Voz, pero cosa que le agradezco mucho, pero además me dio un marco muy riguroso para poder hacer un complemento, digamos, más de análisis de lo que él contó muy puntualmente como hechos. Creo que hay que pensar en que la situación de la prensa o de la red, vamos a ser más precisos, de la relación de los medios de comunicación con el poder político, es decir, con el gobierno, con el Estado, obedecía a una situación, digámosle, estructural. Eran medios de comunicación formados a lo largo del régimen postrevolucionario, en que en paralelo a la formación de un sistema político de monopolio del poder político en un partido dominante, más tarde presidido, comandado por una figura que era el presidente de la República, pues a eso correspondía en paralelo también unos medios de comunicación que aseguraran por su parte el monopolio del derecho a establecer la agenda del debate público, es decir, el monopolio de decir quién habla y quién no habla en los medios, quién tiene acceso y quién no tiene acceso a los medios de comunicación, qué posiciones, qué intereses. Esto fue muy claro. Hay un análisis hoy en día de 1968, un libro espléndido con el que el Fondo de Cultura Económica inició su colección de comunicación, que se llama La televisión en la Guerra Fría. Más bien se llama Buenas noches, muy buenas noches, porque él era el conductor de las noticias de lo que hoy es Televisa, de Telesistema, de Billy Vela. Era un hombre
mexicano-americano que tenía un acento pocho, como decíamos entonces, lo cual hacía todavía un poco más grotesco el manejo del noticiero con un acento típicamente estadounidense. Pero la verdad es que quizás de muy buenos datos que obtuvo la autora de origen filipino, de apellido Bustamante, de la Universidad de Arizona, porque le dieron acceso a los archivos de Televisa abajo del Estadio Azteca, pues quizás lo más relevante es eso. No aparece, se cubre bien, están todos los guiones de los noticieros de Televisa de la época, y específicamente los del 68. El jefe de información de Billy Vela era Jorge Saldaña, nada menos, y había un cierto rigor en el manejo, pero lo único que nunca apareció en los noticieros de la televisión mexicana fue una voz de un estudiante que dijera por qué era el movimiento que había. Es decir, había en efecto tomas de las manifestaciones, tomas incluso de la represión, pero nunca una voz estudiantil que concurriera, digamos, a establecer digamos, lo que estaba pasando, solamente las voces de las autoridades y de los partes policíacos. Y yo creo que eso era, digamos, la clave. El control que había sobre los medios, con base en muchísimos instrumentos. De alguna manera, el Estado mexicano postrevolucionario lo que hizo fue crear una estructura para que los medios tuvieran más atención al Estado que al mercado. No hubo esa formación que está en la historia social de la prensa en Estados Unidos, en que, bueno, ciertamente la prensa estaba vinculada al desarrollo del comercio, de los anunciantes y todo esto, pero había una competencia por producir, por tener productos periodísticos competitivos, es decir, bien trabajados, bien investigados, bien presentados en medios impresos y más tarde en la radio y en la televisión. Aquí no, los medios no estaban atentos al mercado, estaban atentos al mercado porque se habían creado todas las condiciones, hay que decirlo, desde la época del presidente Cárdenas. ¿Por qué? Porque se metieron las empresas informativas al esquema del proteccionismo económico. Es decir, después del crack de 29 no había manera de conseguir divisas para importar el papel periódico. Bueno, pues el presidente Cárdenas crea para proteger las empresas informativas, la PIPSA, la productora importadora. A petición de los dueños del periódico. A petición de los dueños, y los dueños incluso se aferran a ese esquema en que el gobierno les traía el papel, a veces no se los cobraba, se los daba a crédito, en fin. Y de ahí en adelante una serie de subsidios de los que dependían los medios impresos. Más tarde se crea, a lo que se refirió muy de pasada Humberto, el esquema de control de los medios electrónicos a través de un sistema de concesiones en que el presidente, sí, el Ejecutivo tenía el gran poder para otorgar concesiones y para revocarlas si se portaban mal los medios. Entonces, era una serie de subsidios de energía eléctrica, cuando el teléfono pasó a manos del Estado, subsidios telefónicos, en fin, era una dependencia estructural. ¿Qué es lo que pasa, para tu pregunta, ya en la cobertura de hechos actuales, como el que dices de la Universidad Iberoamericana? Algo que estudió muy bien William Orme, ¿te acuerdas de este Culture of Collusion? Es decir, en los años 90, de hecho, con el presidente Salinas y Zedillo, de hecho desaparecen el sustento material de la dependencia de los medios al gobierno. Pues desaparece la PIPSA, entre otras cosas. Se transparentan los subsidios y lo primero que se corta son los subsidios a la prensa, salvo los de la publicidad oficial que siguen ahí un poco en la caja negra. Pero lo que queda, decía hacia 95 William Orme, terminó el sustento material de la colusión, pero permanece en México la cultura de la colusión.
las empresas informativas, y muchos de sus operadores están, digamos, inmersos en esa cultura que todavía es lo que más tarda pues, en irse despejando. Ahora bien, en el mero 68, el último libro, el más reciente que acaba de salir, de Gilberto Guevara Niebla, que fue un líder importante del 68, en 1968, explicado a los jóvenes, es muy recomendable porque usa un esquema conversacional con su salón de clases, escucha las preguntas de las nuevas generaciones que no vivieron eso y lo trata de ir explicando de una manera muy, muy didáctica. Pero de esta lectura hemos leído pues, muchísimas cosas en estos 50 años. Quizás el testimonio novelado inicial, que para mí sigue siendo muy importante, es el de Luis González de Alba, Los días y los años, hasta que digamos es un buen ciclo de lecturas. Pero lo importante de esta lectura actual es que al ir reconstruyendo paso a paso lo que parece estar atrás de la estrategia del gobierno, aparte de que en un momento dado pudo haberse incluso rebasado lo que hayan pensado como estrategia, o sea, haya desbordado, parece ser que sí había una estrategia de descabezamiento de toda inconformidad, es decir, lo que iba con la estructura de un sistema político excluyente de otras voces en el campo de los medios de comunicación, iba también, no, parecía ser impensable la posibilidad de escuchar y dialogar con la disidencia. De hecho, queda ahí bastante claro que una parte del Consejo Nacional de Huelga, la parte, digamos, que él llama más democrática, nunca perdió la esperanza del diálogo hasta septiembre, hasta ya muy cerca del 2 de octubre. Se crearon ahí, había noticias de que el gobierno había nombrado a unos mediadores, Jorge de la Vega, Andrés Caso, en fin. Pero otra parte del movimiento nunca creyó tampoco en eso y más bien tenían la idea de que la parte más radical, digamos, de que el movimiento, pues finalmente con sus demandas de que cayera el jefe de la policía, que hubiera presos políticos, era un poco menor para una visión más radical y que el movimiento debería servir simplemente de detonante de una verdadera revolución y de una... sin embargo, fuera de estas divisiones, lo que sí parece ser que por el lado del gobierno sí hubiera una estrategia, una inteligencia más orientada al descabezamiento desde el 26 de julio, en que probablemente estabas tú ahí en el hemiciclo Juárez. Yo llegué tarde, nomás encontré los zapatos ahí de los chavos que salieron corriendo, fue horrible. Bueno, la verdad es que a partir de ahí, la estrategia del gobierno, o por lo menos como la leían en las redacciones, los medios de comunicación, era esa, es decir, desautorizar, descalificar desde el primer momento las manifestaciones estudiantiles, con una lista de descalificaciones, de insultos a veces al movimiento estudiantil, muy explícito. Ahora en el repositorio que está organizando en Tlatelolco, esta magnífica organización que dirige Ricardo Rafael para el cincuentenario del 68, el otro día que fui a grabar un testimonio, me topé con una evidencia bastante elocuente, es decir, una lista que hizo circular la Secretaría de Gobernación de la época diciéndoles cómo tratar el movimiento estudiantil, cómo llamarles, una serie de adjetivos de cómo llamarle a los estudiantes, terroristas, antipatriotas, enemigos de la nación, en fin, una cosa muy burda, pero que a mí me recuerda el esquema. Alguna vez me tocó trabajar con periodistas españoles en una comparación con los regímenes de relación de medios y poder político en la España franquista y en el México postrevolucionario.
Bueno, el régimen franquista tenía dos leyes, una de censura previa, diciendo en la ley que se podría publicar y previendo que hubiera un censor en la redacción diciendo que sí, que no. Y otra ley interesantísima que era las consignas de cómo comunicar lo que sí se podía comunicar, lo que sí estaba autorizado. Bueno, pues esta lista que nos daba, que circulaba la Secretaría de Gobernación, equivalía a esa ley de consignas para la prensa que tenía el franquismo. Y la verdad es que ya viéndonos a los pasos excepcionales que hubo algunos en las redacciones de esa época, bueno, la verdad es que no tenían relevancia para el acceso a los medios, es decir, finalmente no aparecían en los medios. Yo le contaba a Humberto de un hecho del que yo fui testigo, pero que no apareció nunca en un periódico hasta que yo lo publiqué 50 años después en el Universal. La noche del bazucazo, se cita una conferencia de prensa cerca de la medianoche, ya no había gente en las redacciones, ahí se improvisó como se pudo, y cuando hablaron al periódico donde yo estaba, que mencionaba Humberto, pues yo estaba cerrando mi sección internacional y le di un aventón al reportero que iba a cubrir eso. Yo también me bajé de pura curiosidad, yo tenía muchos amigos en el movimiento estudiantil, y resulta que el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, acompañado del jefe del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Corona del Rosal, en las oficinas de Corona del Rosal, y de los dos procuradores, el de la República y el del Distrito Federal de entonces, pues estaban dando su versión del bazucazo. Y el secretario de Gobernación pues daba realmente la estrategia informativa, es decir, puede ser tan paródico como algunas de los episodios que contó Humberto Musacchio. Cuando Luis Echeverría dice, bueno, es que intervino el ejército para recuperar la preparatoria, para preservar la autonomía universitaria que estaba siendo invadida por estos muchachos, algunos de ellos inconscientes, otros muy conscientes, porque todo esto se acordó en la reunión tricontinental organizada por La Habana para desestabilizar a otros países, entre otros México, como objetivo. Bueno, con eso se fueron todos los medios al día siguiente y no registraron un hecho que para mí fue asombroso y excepcional. Entre los que fueron a cubrir la conferencia de prensa estaba Edmundo Jardón y ahora me acuerdo del que dirigía La Voz de México, Caram, un señor Caram, Toño Caram, ¿no? Ponce no estaba Caram. Y dos cuadros del Partido Comunista muy conscientes, especialmente Jardón, viejo amigo mío, bueno, ahora viejo, pues ya murió, pero en aquel tiempo éramos muy jóvenes todos. Y Jardón, que había sido contemporáneo de Luis Echeverría en la preparatoria de San Ildefonso, y pues hizo una cosa insólita para el medio aquel, atrevida y valerosa. De plano se dirigió a su viejo compañero de aula en la prepa y le dijo, oye Luis, qué vergüenza me das, qué pena me da que estés hablando de esa manera. Tú y yo fuimos estudiantes luchadores contra el fascismo cuando en los años 40 creíamos en la democracia, defendíamos por supuesto la autonomía universitaria y que ahora vengas con esta versión inventada, macartista, anticomunista, asfixiante de una lucha democrática que tratan de dar los estudiantes. Bueno, para mí yo tenía 20 y poquitos años y entonces fue una experiencia que me marcó muchísimo. Después
tuve una amistad muy cercana, fuimos diputados juntos, Edmundo Jardón y yo, y recordábamos eso y otros episodios, pero ni una letra de eso, tampoco ni una letra en ninguna parte de esa reunión de los colaboradores de la revista Siempre, que dijeron nosotros no somos prensa vendida, tampoco pasó en ninguna parte, está en el archivo de los hermanos Mayo, pero solamente hay que ir a verlo a Pachuca, porque nunca se publicó. Es decir, y con esto termino esta parte, cuando Humberto también habla de las excepciones, son excepciones que no cambian la regla ni remotamente. Es decir, el hecho de que hubiera algunos comentaristas, más que todo en el campo de la opinión, no de la información, que iban al límite de lo permitido y hasta podían rebasarlo, en el caso de la revista Siempre, desde luego en la revista Política, no tenía incidencia porque no atacaba el tema principal de la estructura de la relación medios-poder político, que era negar el acceso a establecer la conversación pública, negar el acceso a las voces de los actores públicos, ya que había un monopolio de las voces que podían concurrir a establecer la agenda a través de los medios. Y esto pues también se presta, ahora lo podríamos ver como una gran caricatura. Prácticamente no había día en que la nota principal no fuera una declaración del presidente de la República. Y incluso se prestaba a caricaturas. Un buen día, digo un mal día porque a mí me caía bien, murió el señor de Gaulle, otro día murió el señor Churchill, en esos mismos años 60, me tocó todo eso en la redacción en que yo estaba, y nomás faltaba, y no creo, y a lo mejor algún diario lo hizo, que en lugar de poner la muerte de Churchill, lo que ponían era el mensaje de pésame del presidente de México a la muerte de Churchill o de Gaulle. Digamos, ese es el esquema en que se realiza. La segunda parte de tu pregunta, efectivamente, yo creo que se fueron, como decía al principio, se fueron despejando las bases materiales de esta relación de colusión entre medios, pero una colusión estructural, no tanto no un tema, digamos, de moral personal, era una estructura. Y se fueron despejando las bases materiales, evidentemente, ya para los años 90 en general, se habían ido desapareciendo estas bases. Hubo otras consecuencias, quedó la cultura de la colusión sin duda, hubo otras consecuencias que no hay que perder de vista. El presidente Díaz Ordaz, en el año 69, ya recapitulando sobre el movimiento del 68, con un quinto informe verdaderamente deplorable, justificando plenamente la represión, con muchísimas más calumnias al movimiento estudiantil, y hizo otra cosa interesante. Aún con el discurso de la libertad de prensa de Martín Luis Guzmán en 69, que francamente desnuda este esquema, diciéndole al presidente Díaz Ordaz algo parecido a lo de Alarcón, el director del Heraldo, es decir, estuvimos del lado de la patria, y no lejos de ser una prensa vendida, fuimos una prensa patriótica, en fin, todo el esquema completo. Dijo otra cosa más, dijo algo parecido a lo de Alarcón, dijo, bueno, y si alguna vez nos equivocamos o nos excedimos o lo hicimos mal o le hicimos el juego a estos tales por cuales, pues vamos a corregirlo, en fin, ¿no? Pero ahí quizás lo más interesante es que el presidente Díaz Ordaz no estaba satisfecho con esa forma
de respuesta de los medios de comunicación al movimiento del 68, al grado de que le pareció que en los medios electrónicos, sobre todo en radio, más que todo en algunos estados de la República del Norte, Baja California, uno de ellos, en Yucatán, otro de ellos, y entonces tuvo una medida francamente pues dictatorial, pero es decir, negando todos los derechos de audiencia y de todo tipo a un grupo de interés tan grande como es el de los radiodifusores, al de la Cámara, que pues, también estaban en el esquema de control. Sin embargo, no le pareció, hubo dos rebeliones, llamémoslas así, cívicas, en estos estados, en que el PAN tuvo una copiosa votación y obviamente reivindicó el triunfo de un candidato, Rosas Magallón, si no recuerdo, en Baja California, y de otro más en Yucatán. Y el presidente Díaz Ordaz culpó a los medios electrónicos de no haber sido suficientemente claros en la defensa de las instituciones y se sacó de la manga aquella famosa ley confiscatoria de carácter fiscal, el 25% de un impuesto del 25% sobre los ingresos, no sobre las utilidades, era prácticamente confiscatoria. Era una forma de amagar a la industria, decir, a ver, se portaron mal, vamos a ver qué hacemos. Hubo radiodifusores que de plano le dijeron al presidente, mejor tome las radiodifusoras porque eso no es posible trabajar así. Fue cuando se negoció el famoso 12.5%, es decir, la mitad de lo que se había dicho en impuesto y la otra mitad en los llamados tiempos fiscales. Ya desde la época de Abelardo Rodríguez, es decir, en el maximato de Calles, había empezado a formarse este esquema de complejo político empresarial, de control de los medios y de la opinión pública con los famosos tiempos oficiales, es decir, un porcentaje para los mensajes del gobierno a los que se vino a sumar esta parte. Esta parte del 12.5% tuvo una evolución interesante hasta llegar ahora a una solución bastante aceptable de que ese porcentaje vaya a las campañas políticas en lugar de que los partidos tengan que comprarlo. Es decir, terminó en esa buen paso de sacar del mercado la propaganda política en el radio y televisión, pero ese fue el origen, es decir, otra de las consecuencias post-68 en la relación de medios y poder político. ¿En qué medida, pregunto, nos hemos librado de ese mal que señalas, de que el gobernante siga marcando, digamos, la agenda de los medios, de que, por ejemplo, en años anteriores, el iniciar con la guerra contra el narcotráfico marcó el sexenio? ¿Y en qué medida, pese a que esa guerra se continuó e incluso crecieron los resultados, la agenda cambió y se volvió el Pacto por México y hubo diferentes marcos? ¿Y en qué medida también en los estados hay todavía mucho de esa problemática de que el gobernante siga marcando la agenda y se vuelve como se vuelven como titulares y pasa a otro tema y al día siguiente otro tema? Y el periodismo de investigación, ¿en qué estado está? ¿Se permite? Y si se llega más allá, ¿qué posibilidades tiene de crecer cuando hay amenazas, falta de recursos, etcétera, etcétera? Bueno, el periodismo de investigación es muy caro. En México no se practica, yo creo que fundamentalmente por eso. Por ejemplo, en un periódico europeo de Estados Unidos, de Japón, comisiona a 5 reporteros y 2 fotógrafos para seguir un caso durante semanas. Eso aquí en México sería impensable. Lo hizo Excelsior en sus mejores años, con Julio Scherer en los años 70, pero por excepción se llega a hacer en México, pero nada más. Y la otra cosa, yo creo que ya aquello de que el presidente
decía qué nota iba a ir en primera, eso se acabó. Y quiero agregar a lo que decía Pepe, que en 1942 hubo en México un congreso que se llamó Nacional y Panamericano de Prensa. Vinieron representantes de las grandes cadenas y los grandes medios informativos de Estados Unidos y de varios países latinoamericanos, no de todos, no vinieron de Argentina y de algún otro país. Argentina simpatizaba con el régimen, con los países fascistas, los países del eje. Y ahí se acordó que los periódicos ya no recibieran publicidad de las empresas alemanas y hubo la promesa del gobierno de Estados Unidos de compensar sobradamente esa publicidad, pero además había dos agencias informativas alemanas, también se les pidió que ya no publicaran los cables de esa agencia, sino solo los de las agencias occidentales. Bueno, y eso introdujo un cambio de calidad drástico. Y a partir de ahí empieza la cabeza y el cintillo de la primera plana. El cintillo es lo que va arriba del cabezal, del nombre del periódico. Empezaron a repartírselo el presidente de México con el de Estados Unidos. Un día podía aparecer el presidente de Estados Unidos con la nota principal y el presidente mexicano en el cintillo, al día siguiente al revés, pero durante por lo menos 2 décadas esa fue la norma y yo creo que todavía está bien entrado los años 60. ¿Me permites nada más completar? Eso se formalizó después de la Segunda Guerra, ya en la Guerra Fría, con el sistema interamericano y su brazo en la relación de los medios con los medios de comunicación, que fue el sistema, la Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, que incluía incluso subsidios de Estados Unidos a medios latinoamericanos, subsidios en forma a veces de insumos, a veces de dinero, apoyos para que se formaran los periodistas en Estados Unidos con becas y obviamente todo en el esquema de la Guerra Fría, ¿no? Es que es muy interesante el punto. El director de Excelsior, entonces Rodrigo de Llano, se pasaba 6 meses de cada año en Nueva York. El director de un diario, en aquellos tiempos que no había internet, en Nueva York. ¿Por qué en Nueva York? Pues porque ahí estaban los negocios. Porque don Rodrigo ya estaba en Nueva York antes. Se lo trajo al Dunsin. Hay otro libro muy importante en el Fondo de Cultura Económica, que es la historia de la cooperativa de Excelsior, de un joven investigador del Instituto Mora, y se los recomiendo también mucho porque viene toda esa parte en los dos aspectos, como el presidente Calles, es decir, toda una tradición en México. Uno cree que se acabó la historia con la intervención del gobierno del presidente Echeverría en Excelsior para la salida de Scherer. La verdad es que el presidente Obregón maniobró para sacar a Pallavicini de la dirección del Universal. Calles maniobró para sacar a la viuda de Aldunsin, se había muerto en un accidente de caballo, el fundador de Excelsior, y inmediatamente hicieron la cooperativa. Calles fue aclamado por los trabajadores porque les entregó el periódico, pero hizo lo mismo el presidente Cárdenas con la prensa, exactamente, es decir, una huelga larga, el presidente Cárdenas interviene y le da a los trabajadores. Es decir, la intervención en los asuntos internos de las empresas informativas es una tradición en el México postrevolucionario. ¿Y en el siglo XIX? En el siglo XIX, desde luego, nunca faltaron los subsidios, incluso para la prensa más brillante de la época liberal. Los gobiernos liberales subsidiaban a la prensa liberal, llegaban los gobiernos conservadores, subsidiaban a la prensa conservadora. Así fue a lo largo del siglo XIX. Me avisan que nos quedan pocos minutos. No sé si les gustaría, a modo de conclusión, hacer como un análisis de en qué momento estamos hoy, cuál es el camino que nos falta por recorrer. Digo, no sé. Yo creo que estamos ante un momento incierto, ante un futuro incierto, por las decisiones que ya se anunciaron del futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Restringir a la mitad el presupuesto de publicidad del Estado a los medios, eso va a significar un gran desempleo. Ya
en empresas como la que edita Milenio ha habido más de 200 despedidos y por ahí andan en otros periódicos. Creo pues que vamos a pasar por un mal momento. En Televisa también ha habido grandes despidos. Creo que vamos a enfrentarnos a momentos muy difíciles para la prensa, pero pues hay que sacar el coraje de donde sea y continuar ahí. Bueno, yo concluiría, estamos en este ciclo de ciudadanía en movimiento y en esta evolución de los medios de comunicación y su relación con los poderes después del 68. Yo creo que sí ha habido un cambio gradual, pero ya muy perceptible en el esquema de las libertades informativas. No solo están garantizadas constitucionalmente, sino que pues también han cambiado muchísimo las condiciones de trabajo en términos de marcos de libertad de acción de los informadores. Pero sobre todo ha cambiado el esquema de la concurrencia, de la pluralidad a los medios de comunicación. Es cierto que hay muchas deficiencias todavía, pero lo que es indudable es que en la prensa mexicana y en los medios mexicanos hay una competencia por la pluralidad, es decir, si todavía no hay una competencia como nos gustaría a todos que hubiera por tener una prensa de mayor calidad informativa, ojalá. Ya hay, por supuesto, también buenos ejemplos de periodismo de investigación, pocos, pero los hay. Pero lo que es indudable es que sí hay una apertura mucho más amplia a las voces de todos. Es decir, el periódico o el medio de comunicación o la radio que se propusiera ahora tener una sola voz, simplemente perdería en la competencia. Es decir, nadie lo escucharía más que los de esa iglesia o de esa secta o de ese grupo político. En cambio, digamos que la pluralidad, como lo dijo incluso algún magnate de la comunicación mexicana, la pluralidad resultó ser también un buen negocio, porque digamos ese es el esquema de la pluralidad democrática, tiene que ver con el mercado en el caso de los medios de comunicación, de otra manera pues queda en manos del Estado. Sí, efectivamente ha habido cambios muy importantes y creo que todavía falta bastante. Yo creo que los retos para el futuro, no solo por un cambio de gobierno que anuncia algunas iniciativas en el campo de la comunicación, sino en general los retos para las empresas informativas son grandes en todo el mundo y en México también. Simplemente el reto tecnológico, muchos de esos despidos son por el tema tecnológico, están siendo sustituidos por máquinas, muchas de actividades de los medios, las cámaras en los estudios, todo esto ya no hay operadores atrás. Y en el caso de una nueva relación por los medios, pues una menor transferencia de recursos públicos a los medios, pues que digamos es algo que le daría realismo, digamos, finalmente los medios han estado sostenidos por el Estado en este esquema de que hemos hablado, de medios más pensando en su relación con el Estado que con el mercado, pues si van a ir al mercado, pues es posible que algunos que están formados solo en la relación con el Estado o en la dependencia con el Estado, pues no sobrevivan al mercado. Pues un panorama de claroscuros nos espera, tal parece, y quedaron pendientes otros temas, entre ellos qué papel van a jugar, se entrevió los nuevos medios de comunicación. Pero por lo pronto pues tenemos que concluir. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a Humberto Musacchio, muchas gracias a José Carreño y les invitamos a que se queden porque todavía va a haber otra intervención más. Muchas gracias.